Muchas gracias, sobre todo a Benito Taibo por la invitación. Muchas gracias para impulsar además a la RUM, a la Red de Radios Universitarias de México, que creo que nunca como ahora es importante el impulso. También muchas gracias a la maestra Georgina Tapia, nuestra anfitriona en este hermosísimo lugar, que además el hecho de que este encuentro sea aquí tiene pues un significado muy especial, sobre todo por el relanzamiento de Radio IPN como una auténtica radio pública. Y bueno, pues aquí veo a muchos amigos y amigas y me da mucho gusto además que estén aquí presentes y que en este encargo, que no cargo, que me encomendó el Senado y el gobierno federal, pues creo que es muy importante estar aquí con ustedes e invitarlos y exhortarlos sobre todo a que se sumen a este esfuerzo, que va a ser un esfuerzo intenso y lo ha sido por crear una auténtica configuración de medios públicos en el país, bien sean de origen universitario, bien sean de origen del presupuesto gubernamental, ya sea estatal o federal, pero creo que lo que estamos obligados a hacer desde nuestros distintos ámbitos es a crear una auténtica identidad de medios públicos. Paradójicamente, las dos estaciones de radio más antiguas del país, que son ahora Radio Educación y la B Grande de México, si no me equivoco, son ahora estaciones públicas y están a punto de cumplir 100 años, 96 en el caso de Radio Educación y 97 en el caso de la B Grande, es decir, son los medios electrónicos más longevos en el país, pero además son ahora estaciones públicas. Yo creo que si, por ejemplo, en el caso de la B Grande se hubiera quedado como estación comercial, ya la hubieran desaparecido, porque la lógica de la estación comercial pues es muy distinta en términos de identidad de audiencia y de todo lo demás a la lógica de la radio universitaria. Y en el caso de Radio Educación, creo que ha sido una estación que mantiene un perfil, mantiene una audiencia y además también, y eso hay que reconocerlo, mantiene un sindicato activo que ha mantenido la identidad de la estación y eso es muy importante. Además, en general, los medios y las radios universitarias son, desde mi parecer y desde mi punto de vista, los medios públicos más vitales porque además son los que con diferencias, con altibajos, mantienen un proyecto y una identidad mucho más claras a veces que las propias estaciones de radio gubernamentales, por ejemplo, ¿no? Porque las estaciones de radio gubernamentales en la mayoría de los casos van cambiando de identidad y de proyecto en función del gobernador en turno, ¿sí? Y las radios universitarias, aunque a veces cambien el proyecto en función de los rectores o de los directores en turno, mantienen algo que es la base de su identidad, que es su pertenencia a la formación, a las grandes instituciones de formación académica y su pertenencia a comunidades universitarias que permanecen más allá de la estancia escolar, es decir, quienes hemos estudiado en la UNAM vamos a seguir escuchando Radio UNAM toda la vida. Quienes han escuchado o han creado una identidad en torno a Radio IPN la van a seguir escuchando y espero que la sigan escuchando mucho más. Por eso hay que apoyar mucho a Radio IPN también. En fin, y puedo hablar de la experiencia de la Radio Universidad de Yucatán, que la conozco muy bien, de la UADY,
una radio que se ha mantenido a pesar de diferencias históricas a lo largo de los años. Esa parte de la identidad de las radios universitarias es muy importante, y creo que allá hay un asidero de experiencias, de formaciones. Bueno, en el sistema público de radiodifusión ahorita, como responsable del proyecto de radiodifusión, ahorita como responsable del proyecto de radios públicas está nada más y nada menos que Fernando Chamizo, un ex director de Radio UNAM. Entonces, ¿mande? Y de la RUM también. Entonces, ahí es donde uno observa la identidad muy clara que las radios universitarias han ido formando, incluyendo a radios de estaciones universitarias no públicas, como en el caso de Radio Ibero, que también es muy joven como estación, pero que ya tiene un proyecto y una identidad muy claras, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es muy importante que la RUM y las radios universitarias se integren a este proyecto de fortalecimiento de los medios públicos. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo lo que pues nos quejamos todos, o se quejan sobre todo las empresas públicas, que hay una ecuación, una especie de transformación radical en el esquema de los consumos y de los usos de los medios masivos y de los medios tradicionales, ¿no? Pero curiosamente, y ahorita antes de la conferencia estaba revisando los datos, que se los recomiendo mucho, del último estudio de Paco Vidal, de Francisco Vidal, en la revista Zócalo, sobre la crisis contemporánea de los medios públicos. Hay datos, por ejemplo, brutales, es decir, la disminución de los ingresos publicitarios en el tema de los periódicos es brutal. Bajó de 17.1% el porcentaje de ingresos publicitarios que recibían a 4.7% entre 1999 y 2019. En el caso de la radio se mantiene en un rango entre 9 y 11%, aunque ha ido disminuyendo. En el caso de la televisión ha ido disminuyendo y disminuirá más, sobre todo en este gobierno donde hay una orden o una política de disminución del 50% de los gastos publicitarios hacia los medios comerciales, y también una disminución del presupuesto en los medios públicos. Esta medida, algunos la han criticado mucho, pero porque justamente era la ficción que existía entre los medios masivos y los gobiernos estatales, es decir, era una relación de maridaje en función de la absorción de recursos públicos, no era una función social o comercial plenamente acreditada. Vivían del presupuesto público, tanto las comerciales como las públicas, es decir, era incluso una competencia desleal en términos muy claros. Los medios comerciales, o las radios incluso comerciales, recibían hasta 10 veces más presupuesto, por ejemplo, que una estación pública, ¿no? Entonces, de repente se quejan de que los medios públicos viven del presupuesto. No, los que vivían del presupuesto eran los medios privados, sobre todo, ¿no? Y las radios privadas. Entonces, por eso hay un reacomodo en estos momentos de la radio comercial. Frente a este desafío, lo que ha ido sucediendo es un crecimiento también muy grande de el consumo por internet. Ahorita el acceso a internet, según este estudio, aumentó del 49 al 63%. Y el futuro de la radio en general, tanto pública como comercial, pues tiene que estar por ahí. Tenemos que hacer más radio convergente por internet. Es decir, no hay que quejarnos del ascenso de internet. Al contrario, hay que saber cómo estar enlazado con el internet y cómo hacer radio convergente, que justamente ese es uno de los proyectos del SPR, se llama Altavoz Radio, que es una estación por internet. Y ese es uno de los grandes desafíos que también se enfrenta uno.
Lo curioso es que, a pesar de la supuesta crisis de la radio, la última licitación, la de 2016 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues se repartieron o se licitaron. Originalmente se iban a licitar 191 frecuencias de FM y 66 de AM, y pues se rebasó con mucho el umbral del 50%. Se acabaron licitando 120 en FM y 31 en AM. En el caso de AM es menos del 50% de las 66 que iban a licitar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sigue generando industria la radio. En términos de ingresos, los ingresos de las estaciones de radio, según este mismo estudio que estoy citando, disminuyeron 9%, pero el empleo solo disminuyó 0.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que la radio sigue siendo una fuente empleadora de los comunicadores de este país. Y no podemos estar los medios públicos exentos de este asunto, ¿no? Frente a este panorama, yo creo que a las radios universitarias, creo que nos corresponde hacer un frente común para impulsar, y hay condiciones legislativas, políticas e históricas en este momento para impulsar una auténtica ley general de medios públicos. Y esa es quizá una de las tareas más importantes que en mi caso estoy dispuesto a llevar a cabo durante la encomienda. Y creo que en este sentido una ley y un ordenamiento jurídico debe contemplar, si ustedes me lo permiten, y si ustedes también en el intercambio de ideas, por lo menos debe contemplar 4 asuntos fundamentales para las radios universitarias y públicas. En primer lugar, el asunto del presupuesto. En segundo lugar, el tema siempre importante de la autonomía editorial y de gestión técnica. En tercer lugar, el tema de la cobertura. Y en cuarto lugar, un tema que desde mi punto de vista es muy importante, aunque las radios universitarias no lo hayan tomado como una prioridad, pero creo que esto es parte de un cambio cultural fundamental: las defensorías de audiencias. Porque a raíz de la convergencia y a raíz de las redes sociales y a raíz del modelo digital, el tema de la regulación de los medios de comunicación privados y públicos ya no pasa por leyes. Por eso el señor del PT se quedó realmente fuera de base, que quería proponer una ley para regular los medios. Ya estos discursos de regulación de los medios, la verdad es que suenan anacrónicos, porque no estamos entendiendo lo que pasó y lo que está pasando. Lo que pasó es que las audiencias rebasaron a los gobiernos, a los medios, a los periodistas, al estatuto de gestión de la opinión pública desde hace ya más de 4 años. ¿Sí? Si no entendemos eso, no vamos a entender nada. Si no entendemos que estamos haciendo medios para audiencias y no para rectores o para escuelas o para gobernantes o para presidentes o para legisladores, no vamos a entender nada. Estamos haciendo medios públicos para audiencias. Y tenemos que entender que esas audiencias son las que nos van a marcar la pauta. Y justamente tenemos que comprender que esta tercera generación de derechos, del derecho a la información, tienen y pasan por las audiencias. Ahorita que yo estaba escuchando a Yamilet Ugalde del Instituto Nacional de Mujeres, lo que estoy viendo y lo que estamos presenciando a final de cuentas es no solamente una revolución social del feminismo generacional mexicano, estamos viendo también una revolución de las audiencias femeninas, es decir, si nos cierran los espacios mediáticos, si nos siguen llamando feminazis, si nos siguen llamando lo que sea, nosotros tenemos constelaciones y tenemos redes, y así se están manifestando y así se están organizando. ¿Dónde están los medios públicos que le estén dando voz
a esas audiencias femeninas, ¿sí? ¿Dónde están los medios públicos universitarios que le estén dando voz a esas universitarias que están pidiendo un alto a la violencia de género y a la violencia sexual? Esa es una pregunta. Como cuando en el 94 irrumpe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y nosotros redescubrimos que somos un país de indígenas. ¿Y dónde estaban los medios que le estaban dando la voz a esos indígenas? Entonces, si nosotros entendemos la dinámica de las audiencias y lo que está sucediendo, vamos a encontrar ahí un proyecto para los medios públicos. Y por eso es muy importante tener defensorías de las audiencias. Las defensorías de las audiencias no son expedientes burocráticos que hay que llenar, son el centro neurálgico de los que nos debe marcar la guía de lo que estamos haciendo como responsables de medios públicos. Si no las tenemos, perdemos la guía, ¿sí? Por eso yo creo que estos 4 puntos yo los propongo como los puntos importantes para incorporar y discutir en una nueva legislación en materia de medios públicos. Cuando hablo de presupuesto, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que por lo menos exista un porcentaje mínimo, obligatorio, de las instancias universitarias y de las instancias gubernamentales, en el caso de los medios que dependemos de los recursos fiscales, para garantizar el funcionamiento de los medios públicos, para evitar el proceso de terciarización, que es una manera de simular la comercialización de espacios públicos, ¿no? Estamos en condiciones como en Londres o como en Alemania de pedir un impuesto a la sociedad. Sería lo ideal para que la sociedad alimentara los medios públicos, pero sí estamos en condiciones en estos momentos de legislar en materia del presupuesto y de que ese presupuesto además tenga una rendición de cuentas muy clara, una vigilancia presupuestal muy clara, y evitar esta tragedia de la cleptocracia mexicana que ha sido la estafa maestra, que a mí lo que más me duele de la estafa maestra no es que sea Rosario Robles la artífice, sino que hayan sido los medios universitarios y las estaciones universitarias y las universidades públicas de este país las que hayan sido utilizadas para esa estafa, ¿no? Bajo el argumento de que no tenían el presupuesto, ¿no? ¿Cómo podemos evitar este tipo de estrategias y de corruptelas nuevas que pueden ocurrir en cualquier momento y ocurren a cada rato? Además, la utilización de las estaciones de comunicación universitarias y públicas como pantallas para el fraude, pues poniéndole candados presupuestales, garantizando un mínimo de porcentaje, ¿no? Autonomía editorial, que es el segundo tema que creo que es importante garantizar. La autonomía editorial tiene que ver también con la necesaria oxigenación frente a la tentación permanente y lógica, además, de los gobernantes o de los directivos de las universidades, de querer imponer la agenda, ¿sí? Y la autonomía editorial se garantiza justamente con organismos colegiados incorporando a los ciudadanos, los consejos ciudadanos, los consejos que pueden parecer farragosos o lo que sea, pero son la única manera en esos momentos reales de garantizar las autonomías editoriales, y eso tiene que estar establecido por ley, no puede ser un asunto discrecional o de contentillo, ¿no? ¿Sí? Pero también tiene que haber un compromiso de que esos consejos consultivos o consejos ciudadanos de los medios públicos y de los medios universitarios representen realmente a las comunidades, ¿no? Porque también, eso hay que decirlo,
los consejos ciudadanos a veces sirven de adorno nada más, ¿no? Y sí se vuelven ciudadanos burocratizados. Yo creo que hay que darle esa dimensión de entidades que van a ser las que nos den el termómetro y la pauta para garantizar la autonomía editorial, para decir por qué vamos a tener más programas de medio ambiente, más programas ecológicos o más programas educativos, porque hay un proyecto que nos está marcando el Consejo Editorial o el Consejo Ciudadano, y eso nos va a permitir defender ese proyecto frente a las posibilidades siempre reales, que no son exclusivas de ningún partido político, están presentes en todos los partidos políticos en este país. La tentación del control es parte de la cultura política. Entonces, frente a esa tentación del control editorial, no basta solamente la fortaleza de quienes estén al frente de las estaciones universitarias, se necesita acompañamiento colegiado de este tipo de decisiones. Tercer punto, cobertura. Por supuesto que la cobertura es uno de los temas más importantes para los medios públicos, porque ante la escasez de recursos, ante el tema permanente de pues del cambio tecnológico y de que ya algunas apenas están pasando a combos en el caso de las radios, y ya estamos en otra generación tecnológica de radios, y todavía necesitamos modernizar nuestras estaciones terrenas. Yo creo que la clave aquí en la cobertura tiene que ser un proyecto de compartición de infraestructura. La unión hace la fuerza. En el caso de los medios públicos, esa es la clave. La unión hace la fuerza en términos de infraestructura y de compartición de infraestructura, porque es propiedad de la nación. Porque esas antenas, esas estaciones son propiedad, pues, del pueblo, a final de cuentas, no solamente de las universidades. Somos a final de cuentas responsables públicos de ese recurso y de la mejor utilización de esa infraestructura. Y además la compartición de la infraestructura nos va a evitar caer, ahorita que les diga esto lo van a entender muy bien porque creo que a todos nos pasa, este negociazo de los ingenieros y de las empresas que te ofrecen pues negocios para que tú las contrates, para que tú licites con ellas, para que a través de ellas tú levantes la infraestructura de alguna estación de radio o de televisión. En el caso de la televisión es más fuerte porque ahí hay más dinero, pero la compartición de infraestructura nos va a permitir que actualmente, no sé cuánto sea la cobertura de las radios universitarias de la RUM, pero sería un buen estudio hacer un análisis, y en ese sentido nos ofrecemos los del equipo del SPR de hacer un análisis de la cobertura que tienen actualmente las radios universitarias del país, para incluso analizar hacia dónde hay que ir, es decir, en dónde hay que compartir infraestructura para lograr una mayor cobertura, ¿no? Y el último punto que ya les comentaba, las defensorías de audiencias. El establecimiento de las defensorías de las audiencias en las radios universitarias son muy importantes, porque no solamente cumplirán un expediente, serán con altas y bajas, con errores y aciertos en muchos casos, quienes nos marcarán la ruta. La nueva ruta es esa. Tiene que ser mirar a nuestras audiencias, saber qué nos están escuchando, qué nos están pidiendo y qué no estamos programando, qué no estamos difundiendo, que es necesario difundir. Entonces, mi presencia con ustedes y mi convocatoria es que se sumen a esta posibilidad. Justamente el próximo 12 de septiembre, me dice la maestra Beatriz Solís, es decir,
en menos de 13 días, 14 días, va a ser la Asamblea de Defensores de Audiencias aquí en la Ciudad de México, en el Sistema Público de Radiodifusión. Y la dirección del Sistema Público de Radiodifusión y el evento pues estarán cordialmente invitados e invitadas para que puedan ustedes participar. Creo que de esta manera es como podemos ir construyendo un proyecto común, conjunto, hacia un sistema de medios públicos robusto que además tenga como un eje central a las radios universitarias. Muchas gracias. Una institución joven y una institución, pues ya por esa juventud que tiene, quizá una institución que se necesitaba desde mucho tiempo antes. Yo creo que es una institución que nació por rezago, porque las primeras fonotecas del mundo están cumpliendo ya 100 años. La fonoteca de Austria ya es una fonoteca centenaria. Y la nuestra es una fonoteca que ahorita acaba de cumplir 10 años, vamos a festejarle ya sus 11 años a la Fonoteca Nacional, pero no porque tenga este rezago, bueno, no es menos útil, al contrario, es una institución que instaura e instituye un flujo de trabajo muy importante para el trabajo que nosotros hacemos, es decir, para las fonotecas, para la radiodifusión, porque nos une en muchos aspectos. En primer lugar, yo quiero decirles que es un flujo de trabajo, si ustedes quieren, hasta pequeño, no tan modesto, bueno, quizá con otro tipo de flujos como el de la Cineteca Nacional o otro tipo de materiales, sí es quizá algo mucho menos caro, menos oneroso que otros flujos de trabajo. Sin embargo, también quiero decirles que es un flujo de trabajo por lo menos único en Iberoamérica. Hemos tenido experiencias en otros lugares. Acabo de estar en la Radio Nacional de Uruguay, estuve en Argentina, estuve con algunos compañeros visitando las experiencias de otros países y el nivel de deterioro y el nivel de riesgo que tienen las fonotecas de radio y, bueno, en general las fonotecas institucionales de otros países, y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, el gran trabajo que hay, o las dificultades que tienen algunos otros lugares, donde por ejemplo hay programas de radio. El Teatro Nacional de Uruguay tiene un acervo muy bueno, magnífico. Ahí está todo Alfredo Zitarrosa, por ejemplo, y sin embargo no hay dónde tocarlos. Para digitalizar eso se tienen que firmar convenios por proyecto para que se puedan hacer este tipo de digitalizaciones y acciones de salvaguardia de algunos de los más importantes colecciones de América. En Uruguay tuve la suerte de ver los discos originales que grabó Gabriela Mistral en 1936 y pude ver, no tocar, pero sí ver así de lejecitos, el concierto que dio Igor Stravinsky en Montevideo en los años 30. El hecho de que no exista este flujo de trabajo ya instituido, pues sí dificulta las acciones de salvaguardia en nuestro continente. Quiero decirles que las estimaciones que hay a este respecto es que vamos ya en un 60% de pérdida del acervo documental sonoro en el continente, en los países que no tienen una fonoteca como nosotros. Nosotros, para lo que trabajamos es para revertir este acelerado deterioro de los acervos documentales sonoros. En este sentido, sí es importante decir que, bueno, el otro día nos preguntaban, fuimos a un encuentro con el Lina y nos decían cuál es el nivel, cómo son los acervos antiguos en sus colecciones. Y el cine, la literatura, los libros tienen, y nosotros curiosamente decimos que lo más
que lo más antiguo para nosotros es lo más nuevo, porque como quiera tenemos fonógrafos, tenemos cilindros de fonógrafo de principios del siglo XX, y como quiera ahí están y con algún aparato lo podemos tocar, pero lo que tenemos hoy, los discos compactos, los DATs, son lo más frágil, lo que más rápido caduca y en donde debemos de estar nosotros alerta. Hoy para nosotros en la Fonoteca Nacional el soporte más difícil de salvaguardar es el DAT, que es una cinta que, como ustedes saben, tiene 20 años. ¿Por qué eso pareciera nuestro acervo antiguo? Porque se caducó tan rápido que es del soporte del que menos reproductoras hay para nosotros poder nosotros extraer el sonido, ¿no? Otra cosa en cuanto a esto es que también nosotros estamos, pues de algún modo participamos y trabajamos en quizá el medio, bueno, porque también he hecho radio mucho tiempo, participamos nosotros quizá del medio de comunicación más evanescente, porque la gente piensa, bueno, que las palabras se las lleva el viento, y en muchos casos así ha sido. La XCW en los años 70 perdió el acervo más antiguo, es decir, que lo anterior a 1950, básicamente, los primeros 20 años de las radiodifusiones del XCW se perdieron. Nosotros en la Fonoteca ahora tenemos 150,000 cintas que pertenecen al XCW, pero son posteriores, es lo que la estación ha salvado posteriormente. La radio, fundamentalmente las radios universitarias, las radios comunitarias, las radios indígenas, son las que mayor conciencia han tenido de la preservación del sonido. Para nosotros es fundamental, hemos tenido acercamientos con la radio de Sonora, de San Luis Potosí. Hemos estado, bueno, ahora contigo, Benito, hemos estado y con Radio Educación de manera muy cercana para poder continuar con las acciones de salvaguardia de estos acervos que son fundamentales. Pero sí quiero decirles que en este sentido las estaciones de radio universitarias, comunitarias e indígenas son las que han tenido en primer lugar la idea, la conciencia de la preservación. Por preservación en la Fonoteca, bueno, entendemos dos aspectos grandes, son los dos aspectos mayores que conforman esta palabra de preservación, que sería en primer lugar la conservación física. Nosotros tenemos una serie de medidas para conservar el material. Ya hoy se están en un grave riesgo de deterioro las cintas de carrete abierto, no se diga también los discos compactos que parecían que iban a ser eternos e infinitos y ya están en graves problemas de deterioro. Y por otro lado, esta conservación para que podamos extraer el sonido y llevarlos a un sistema de almacenamiento masivo que nos permita después hacer copias, migrar a las nuevas tecnologías, porque hay otra indicación que nosotros seguimos, y es una indicación en ese sentido alarmante, no alarmista porque estamos trabajando en ello, pero es la que nos ha dicho la UNAM, que es que nosotros tenemos ahorita, pues nos lo dijo hace tiempo, nos dijo que teníamos 10 años para digitalizar lo que tuviéramos que digitalizar. Como nos lo dijo hace tiempo, pero todavía seguimos diciendo que 10 años, a lo mejor ya es menos, pero si no digitalizamos, necesitamos, lo que vamos a tener son pues ya piezas museísticas para explicar esto es una cinta de carrete abierto, este es un cassette, etcétera, pero ya difícilmente podremos extraer nosotros sonido. Ya nos estamos enfrentando a estas alturas con el problema de que cuando digitalizamos cintas se empiezan a romper porque no están lubricadas, porque además también es difícil encontrar reproductoras que corran a la misma velocidad que cuando se grabó en algunos casos. Entonces nos estamos enfrentando a ciertos problemas que hacen que la digitalización sea más lenta. ¿Qué pasa? Que nos han dicho que necesitamos además estos 10 años porque se están deteriorando los aceros, pero por otra parte necesitamos documentar cuál es una de las cosas fundamentales de la Fonoteca que nos han dado esa atribución, bueno, esa solicitud, incluso desde el punto de vista de la Auditoría Superior de la Federación, y es que nosotros necesitamos, para salvar
el patrimonio documental sonoro de México, primero identificarlo. Para eso también estamos trabajando con la UNAM. La UNAM, por medio de RIPDASA, que es una red iberoamericana para la preservación de los documentos sonoros y audiovisuales de América Latina, estamos haciendo un inventario, un registro de un directorio de los acervos en México para que sepamos dónde está nuestro patrimonio documental sonoro. Entonces, en este sentido, estamos nosotros ahora trabajando pues como nunca, creo yo, en comunidad, porque la Fonoteca Nacional, por otro lado, tiene como misión y como trabajo conjunto, estamos en el Cotendoc, estamos haciendo las reglas, los de catalogación, normalizando, ¿no?, nuestras reglas de documentación, de catalogación, ahora de digitalización de los soportes sonoros. Entonces pues esto naturalmente un trabajo en equipo. Ahora lo que les quiero presentar es nuestro Sistema Nacional de Fonotecas. Aquí mi compañera Margarita Sosa, que es directora del área de investigación de la Fonoteca, está trabajando ahorita arduamente para que el 3, 4 y 5 de octubre nos podamos reunir en la Fonoteca Nacional, las fonotecas de México. Fundamentalmente estamos invitando ahorita a las fonotecas, a las radiodifusoras universitarias, indígenas y comunitarias, para que nos sumemos. Tenemos ahorita 4 ejes importantes, porque creemos nosotros, primero, que pues, conociéndonos, interactuando, estando trabajando juntos, pues trabajamos, no hacemos 2 veces el mismo camino, ¿no? Hay muchos problemas que nosotros tenemos que estar conscientes de que los tenemos que resolver juntos. Bueno, uno de los que yo les hablo, por ejemplo, es el problema de la conservación de los documentos sonoros. En la Fonoteca hemos desarrollado ya protocolos para salvaguardar, bueno, fundamentalmente lo que están hechos a la radio en México, hasta cierto momento, de las cintas de carrete abierto. De los 600,000 documentos que tiene la Fonoteca, más del 50% son cintas de carrete abierto. Eso quiere decir que en gran mayoría lo que estamos guardando es la memoria de la radiodifusión en México. Entonces, lo que nos interesa mucho es de constituir esta red de colaboración, porque estamos tratando de unificar criterios, es decir, que en el momento en que nosotros trabajemos como fonotecas conjuntas, podamos tener criterios únicos para salvaguardar este acervo que, bueno, que ustedes tienen y que nosotros ayudamos a salvaguardar. Por otra parte, necesitamos nosotros formar personal especializado en todos los procesos, en todos cada uno de los caminos que hay para la preservación de este tipo de patrimonio. Es decir, primero desde la investigación, es decir, saber dónde está el patrimonio, saber dónde está lo valioso, saber identificar los patrimonios, los acervos más importantes de nuestro país, y tener unos lineamientos claros para saber distinguir y saber dónde está lo realmente importante, ¿no? También saber cómo hacer este tipo de conservación, y algo muy importante, las líneas los campos para la catalogación, tener criterios uniformes, porque ahora que estamos en la era de las plataformas y que estamos trabajando para poder hacer búsquedas y para poder nosotros tener en línea todo tipo de información, en las búsquedas el hecho de unificar nos hace trabajar más rápido, ¿no? Entonces, tener estos criterios uniformados, poder trabajar y saber cuáles son los requerimientos que tenemos, los requerimientos que tienen las fonotecas de las radios, nos hace para nosotros fundamental, porque nosotros estamos entonces contribuyendo a, pues no a crear problemas, sino al contrario, a unificarnos y combatir estos problemas. Compartir las experiencias y conocimientos, dice aquí, generados a partir del trabajo con documentos sonoros entre bibliotecarios, fonotecarios, especialistas e investigadores, y avanzar conjuntamente en la identificación de inventario de los acervos sonoros en riesgo. Bueno, esto, les digo, es fundamental para nosotros. Lo estamos trabajando con la UNAM, RIPDASA, la doctora Perla Olivia Rodríguez del IBI, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. Estamos trabajando con ella porque estamos haciendo justamente este inventario para saber en nuestro país qué es lo que está haciendo falta, dónde están los acervos sonoros,
y qué hacer para hacer estas acciones de salvaguardia. Entonces, bueno, este primer encuentro nacional de fonotecas, apenas hace unos días lanzamos la convocatoria para pedirles que se inscriban, que vayan con nosotros. Vamos a hacer 3 días de trabajo, vamos a estar haciendo conferencias, reuniones de trabajo, y ya tenemos aquí no tengo aquí, Margarita, el programa, bueno, ya no lo tengo, pero ya ese va a estar está en la página de la fonoteca. Bueno, en la página de la fonoteca ya tenemos más o menos avanzado cómo va a estar el programa de la red nacional y de este encuentro, pero sí lo que les voy a decir son los temas ahorita que tenemos pensados para esta primera vez que nos vamos a reunir. Son 3, que serían: ¿cuáles son la preservación de los acervos sonoros? ¿Qué perderemos si no preservamos la memoria sonora de México? Eso, como les decía, en otros países ya hay una estimación de que más del 60% se está perdiendo y que eso es importante. Les voy a decir nada más una cifra de lo que pasa en la Fonoteca Nacional. Nosotros nos han dicho, bueno, ahorita tenemos aproximadamente 600,000 soportes en nuestra bóveda. A diferencia de un libro, catalogar un soporte sonoro nos implica escucharlo en tiempo real. Es decir, si dura una cinta 1 hora, necesitamos escuchar toda la hora, porque muchas veces en la caja solo viene el título del programa y nada más. Entonces, extraer la información requiere 1 hora de escuchar, bueno, más, porque es el tiempo en lo que uno se tarda en extraer la información. Pero para digitalizar esa hora se invirtieron al menos por lo menos 1 hora, pero en gran medida más, porque a la hora de digitalizar se invierte, digamos, 1 mañana. Pero además se le invirtió en el proceso de conservación previa, que implicó lubricar con algún aceite la cinta, muchas veces hornearla, porque muchas veces las cintas tienen hidrólisis, es decir, que concentran agua y hay que dedicarles 2 o 3 días a hornear a 50 grados en un horno para poder extraerle el agua y poderlas digitalizar. Entonces, la catalogación de 1 hora de una cinta implica un trabajo previo de días o de a veces semanas, ¿no? Entonces, el hacer este trabajo es un poco distinto del trabajo de un libro, ¿no? Nosotros tenemos que estar haciendo un trabajo que implica muchas horas de trabajo antes de catalogar, ¿no? Las fonotecas de radiodifusoras universitarias, indígenas y comunitarias. Experiencias para compartir es el segundo tema. Transmitir o preservar, y son las reflexiones que les vamos a pedir a los invitados. Reflexiones desde el quehacer radiofónico en torno a la transmisión y a la preservación de los acervos. Y finalmente, esta reflexión que nos toca a la fonoteca, que es preservar para qué, cuál es la función de preservar. La cifra no se las dije. De esto, tenemos ahorita 11 años, ya casi 12 años de sonido digitalizado. Es decir, que de estas cintas ya hemos podido extraer sonido más o menos de la tercera parte. Son cerca de 200,000 soportes las que ya tenemos digitalizados, lo cual hace casi 12 años de reproducción continua que uno puede hacer. Y nos preguntaron, una vez que llegamos a la fonoteca, cuánto nos falta, porque casi puedo decirles que para nosotros es un misterio lo que hay en el 66% de la fonoteca. Entonces, para catalogar eso nos hacen falta, creo que 40 años más o menos de estar escuchando, y para digitalizar, creo que es más tardado la digitalización o la catalogación. La digitalización son 79 años de trabajo en el caso de que no crezca el acervo de la fonoteca, pero como todo el tiempo está creciendo, este año ya ingresamos cerca de 20,000 soportes este año. Quiere decir que ya tenemos trabajo, otros años más de trabajo. Y entonces, una de las cosas importantes, y por eso también no es una cuestión nada más técnica, sino que lo que estamos haciendo ahora es hacer un plan de investigación para poder nosotros detectar qué es lo primordial, qué es más importante que qué en nuestro acervo, para nosotros hacer una política de digitalización, pensando que no tenemos
todo el material del mundo, no tenemos todo el dinero del mundo y que tenemos que hacer una selección de lo urgente por digitalizar. Por eso ahora es tan importante colaborar con ustedes para nosotros, porque ustedes también nos tienen que decir y podemos nosotros pensar juntos qué es lo que tenemos que preservar. Por cierto, ahora contigo, Benito, estamos en el trabajo de la migración al sistema de almacenamiento masivo de la Fonoteca, de Radio UNAM, que tiene, como ustedes saben, también parte de su acervo que está en Memoria del Mundo, que nosotros tenemos en la Fonoteca, con acceso al público, porque otra de las misiones de la Fonoteca es que todo lo que finalmente digitalizamos es de acceso público. Todo lo que tenemos ahí, esas 12 años que les cuento de trabajo ya, está en nuestra sala para oír en la audioteca, para acceso público, para que los investigadores puedan ir a escuchar y saber qué es lo que tenemos. Bueno, esto es más o menos lo que vamos a nosotros a abordar en este primer encuentro, con miras después quizá a crear una red de trabajo constante, porque quizá ustedes necesiten alguna capacitación muy detallada, muy precisa de cómo tratar cierto tipo de soportes, cómo digitalizarlos, cómo hacer procesos de restauración, de conservación, y en eso también podemos trabajar juntos. Nosotros, la Fonoteca, estamos en Francisco Sosa 383, va a ser el 3, 4 y 5 de octubre, y pueden, si ustedes nos quieren acompañar, se puede registrar hasta el 23 de septiembre, y como todo lo que hacemos en la Fonoteca, pues es gratuito.